DJs de Lleida. Amb Manel López Mamomo. Molt bona nit a totes i tots els que us encanta la música, sobretot la que us punxem els DJs de Lleida. Avui hem preparat un contingut molt especial i també molt emotiu, amb el mestre Mike Platinas parlant de biopics d'artistes històrics de la música. També ballarem amb la música de J.M. Sánchez, però abans connectem ja ràpidament amb Julio Delgado, que ens vol dir alguna cosa. Hola Manel, hola DJs de Lleida. La semana que viene entrevistamos a Fred Ventura, uno de los grandes cantantes, productores y compositores del Italo Disco de los 80, con motivo de su actuación el próximo 6 de marzo en la sala Backstage de Tarrasa. Ya lo sabéis, la semana que viene, aquí en DJs de Lleida, Fred Ventura. Doncs i seguim i tenim una persona que aquesta setmana, que ha sigut la setmana del Año Nuevo Chino, tenim un expert... No, és broma, tenim el mestre Mike Platinas, que segurament ens parlaria molt extensament del nuevo año chino. Sí, podría hablar del año nuevo chino, de cultura china, cultura japonesa, sí, porque además uno de los capítulos, una de las etapas de mi vida fue pues el interés en la cultura asiática, ¿no? Oye, Manel, ¿tú estás preparado para lo que viene hoy? Yo estoy no preparado, estoy con ganas de que hablemos del tema de hoy, porque es de los programas que estamos realizando sobre películas musicales o bandas sonoras el que más me interesaba, lo siento, pero es así, son las películas biográficas de artistas grandes en la historia de la música. Mike. Sí, y ahora entramos en esta fase, es decir, dentro de lo que son películas musicales, vamos al apartado, que por cierto es en total de esta serie, es el capítulo número 6 de la serie, entramos en los biopics, en las películas que relatan de forma más o menos dramática, porque para todos los gustos. Sí, pero normalmente suelen ser dramas bastante, ¿verdad? Porque la vida de muchos artistas es intensa, ¿no? Quiero destacar y ya por adelantado pedir disculpas de que habrá películas que son muy importantes, very important, que no hablaremos de ellas. Porque no, claro. Cuidado. Sí, Manel, pero es que, claro, hoy es el primer capítulo de esta subserie de biopics. Habrá más, pero claro, es que ahí, contigo lo comentábamos fuera de cámara antes. Oye, es que hay una cantidad tan grande de biopics, de películas que hablan de la vida de artistas, de grupos súper interesantes. Es que no solamente que hay muchas, es que hay de muy buenas. Sí. No podemos hablar de todas. Claro, no caben todas, pero hemos hecho una selección de las que nosotros hemos pensado un poco, tú y yo, que son las más relevantes. ¿Y cuál es la primera de hoy? Mira, la primera es de un artista que yo creo que es de los artistas que han influenciado más en la historia de la música, al menos la música pop, la música rock. Quizás es de los artistas que más ha influenciado. Bien, ha sido el más sampleado, que es James Brown. Que es James Brown, el Get On Up. Sí, señor, Get On Up, que del 2014, que es la historia, o sea, la vida, el relato de la vida de James Brown. Una vida súper interesante. James Brown, que por cierto en la película lo interpreta Chadwick Boseman, nació en pobreza extrema en 1933 en Carolina del Sur y sobrevivió al abandono, al abuso, incluso a la cárcel. Pero su gigantesco talento, su fuerza explosiva en el escenario y su enorme capacidad de trabajo, lo llamaban el hard working man, el hombre que trabaja duro, siempre lo presentaban así en el escenario. Pues todo esto lo convirtió en uno de los más grandes de la historia de la música, y no exagero lo más mínimo. Dentro de esta película, seguramente la escena más
potente, de la que seguramente es su canción más icónica. Bueno, tiene muchas, tiene temazos, pero la canción más conocida, más icónica, es seguramente la que Sex Machine, que todos la conocemos, ¿no? Y bueno, en la película se interpreta de esta forma. Que sepas que a mí es que el James Brown, sobre todo cuando voy en el coche y quiero poner música potente, me pongo el volumen a tope, me pongo cualquier canción del James Brown, vamos, es un disfrute, me dan ganas de abrir las ventanas y que oiga todo el mundo. Bueno, lo llamaban el rey del soul, aunque sí que ciertamente coqueteó con diferentes estilos musicales, pop rock, etcétera, pero realmente la fuerza que tenía. Bueno, y como te has comentado antes al principio, es el artista más ampliado de la historia. Sus famosos gritos, pero no solo eso, sino incluso hay un loop de batería de su baterista de toda la vida, Clyde Stubblefield se llamaba, que de la canción Funky Drummer, que está robado y luego incluido dentro de, creo que, no sé, miles de canciones, no recuerdo el número exacto, pero es una auténtica barbaridad. Es muy exagerado, y estoy convencido que hay canciones que la gente ha escuchado como sampler, ¿sí? Que dirían, ¿de verdad que esto es del James Brown? ¿De verdad que esto está tocado a mano? ¿Que no es una máquina? Sí. No. Además, como digo, el baterista era un súper crack. Bueno, todos sus músicos y él el primero, ¿no? Y la fuerza que tenía en el escenario. A mí me recuerda a otro gran artista negro también, que además era ciego. Exacto. Estamos hablando de Ray Charles, una gran película que también... Exacto. Todas estas películas creo que las hemos visto, al menos los que nos gusta la música, y hemos disfrutado muchísimo. Y quien no las haya visto ya tiene ahí tarea, tienes ahí ya deberes para casa. Ray, efectivamente, del 2004, que relata pues la vida de Ray Charles, la complicada e interesante vida de Ray Charles, interpretada además por Jamie Foxx, y por esta interpretación ganó un Oscar. Ray pasó por un episodio traumático, que es que a los 7 años vio ahogarse a su hermano. Vio como su hermano se ahogaba. A los 9 años se quedó ciego y tuvo una vida pues muy complicada, con música, éxitos y muchos problemas personales, pero fue una de las grandes estrellas del soul. También tocó otros estilos, que es blues, pero bueno, como digo, fue uno de los grandes. Y probablemente la mejor escena de la película, de esta película Ray, de 2004, seguramente la mejor escena es la de la canción What Did I Say? Treat me wrong, come along and all night long, yeah. Oh, it's all right, hey, hey, yeah. She got rid the diamond ring, she knows how to shake that thing down, yeah. Oh, it's all right, hey, 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 yeah.
Menudo película, menudo artista, menudo peliculón. Ha influido también bastante y además yo tengo muchas imágenes de él muy positivas, Sí. sobre todo de las últimas que fue el We Are The World. Sí. Que Además, fíjate que siempre sonreía. sí. Sí. Date cuenta del detalle. Bueno, son artistas que desde pequeñitos se han acostumbrado a vivir con ese saber estar y bueno, pero aparte era muy bromista, también lo sé. Sí. Seguimos con otra película de otro clásico, de otra gran dama de la música, que es el What's Love Got to Do With It. Exacto. En inglés ya sabes que es más justito. Exacto. What's Love Got to Do With It? De Tina Turner, que relata la vida de Tina Turner, y es una película del año 1993. Bueno, la agitada vida de Tina Turner, que más o menos todos conocemos, ¿no? Malos tratos de su marido Ike, problemas, se quería divorciar, el otro no la dejaba, además pues era su compañero artístico, con lo cual todo eso lo complicaba mucho, que le decía que tú sin mí no serás nadie y no sé qué. Y lo que es la vida, porque la vida nos da lecciones a todos. Tina Turner, sin su marido, fue más grande que nunca. O sea, ya era grande antes, pero cuando realmente se independizó y tomó las riendas de su propia vida, tanto a nivel personal como a nivel artístico, se convirtió en la gran Tina Turner que todos conocemos, que de algún modo pues, se ve claramente reflejada en una de las escenas más icónicas de la película, de esta película que relata su vida, interpretada, además, que ella la interpreta la actriz Angela Bassett, y yo creo que esta escena es clave para entender un poco el personaje de Tina Turner. You must understand, no, the touch of your hand makes my pulse react. And it's only the thrill for me, girl, of the sense I track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. Pero, quizás el mejor momento de la película es esta explosión de energía de Proud Mary. Pero Mike, espectacular, a mí me suena mucho esta canción, ¿eh? Hombre, claro que te suena, ¿cómo te va a sonar? Sí, claro, es que esta no es original de Tina Turner. La versión que hizo Tina Turner con esa barbaridad de energía en el escenario que te deja impactadísimo cuando la ves en el escenario, que, insisto, Angela Bassett la clava, la clona, lo hace fantásticamente bien, contrasta con la canción original, que es una canción folk, con guitarritas y voces, que no tiene nada que ver en estilo, porque la original es de Creedence Clearwater Revival, un tema famosísimo, Proud Mary, y para que veáis el contraste, esta es la original.
menudo clasicazo. Mike, Sí, yo pero, aquí... pero Manel, es que no tiene nada que ver la versión, ¿verdad? Además de verdad. Aquí yo quiero pararme un momento. Sí. Quiero que me expliques exactamente el estilo de este grupo, qué estilo Bueno, es y en qué se basa. Lo siento, Bueno, es improvisado, sí, pero... Sí, mira, yo te explico. Creedence Clearwater Revival es el grupo de John Fogerty, que es el compositor principal y cantante y tal del grupo, y que durante los años 60 y parte de los 70 fue uno de los grupos más importantes del mundo dentro del estilo que se denominaría algo así como pop folk. Es una especie de pop con unas raíces folk, con guitarras, voces, armonías vocales muy bonitas y canciones. Bueno, un día podemos hacer un especial de los Creedence, como los llamamos aquí en España, porque tienen un montón de temazos, canciones que son, vamos, importantísimas en la historia de la música. Pero, claro, una cosa es algo, guitarritas y voces, yo qué bonito, y otra cosa es la explosión de energía de Tina Turner en una versión que dicen, pero ¿qué es esto? No tiene nada que ver. Es que barbaridad. Además, te tengo que decir que hoy se te ha visto el plumero, porque... ¿A mí? Porque las 3 primeras películas, Sí. como tú siempre dices, que tienes ese alma negra. Alma negra. Han sido de 3 grandes clásicos de la música negra. Y ahora Exacto. nos vamos a ir a algo más clásico, aún más clásico, que es la película Amadeus. Amadeus de 1984, que narra la vida de Mozart, de Wolfgang Amadeus Mozart, así es como se pronuncia correctamente su nombre, y que además, pues bueno, a ver, Mozart fue un gran genio de la música. Dice la leyenda urbana que algunos biógrafos dicen que es cierta, otros que no, pero dice la leyenda urbana que a los 5 años no es que tocara el piano, no, es que componía música a los 5 años. Muy fuerte. Dices, claro, yo que pensaba que yo era un poco especial porque aprendí a leer, mi madre me enseñó antes de los 4 años, yo pensaba que yo era un poco crack, ¿no? Pero no. Eso no es nada comparado con Mozart, que con 5 componía música. Pero es que te voy a decir más, no es como hoy en día que una persona de 5 años, sin ofender a nadie, puede hacer una canción con un ordenador. Bueno, claro. Sino que era música clásica. Con un piano y música, claro, y con música. Ahí claro, está el mérito. Sí, y entonces, bueno, en esta película, en este biopic, sobre todo se hace mucho énfasis en su competencia, su pugna con Salieri, que obviamente, pues Mozart siempre ganaba, ¿no? Y esta es probablemente la escena más conocida, más icónica de esta película, Amadeus. El resto es una repetición. En realidad, esto no funciona. ¿Habéis probado? ¿No debería ser un poco más? Así. Sí. Sí. ¿Mejor? ¿Qué os parece?
Bueno, Mike, una mención rápida a la versión de Falco de Amadeus. Claro. Una mención rápida, que es la única canción en alemán que fue número 1 en Estados Unidos. Cierto. Y Bueno, un esto- gran artista que nos dejó muy pronto, que fue Falco. Exacto. Oye, por cierto, un día podríamos hacer un especial de ovnis en las listas de éxitos de Estados Unidos. Una canción en alemán, como Amadeus, efectivamente Falco, o como Boney M, que fue una producción, producción alemana de Frank Farian, que fue número 1 en Estados Unidos. Luego, Frank Farian lo repitió con los Bad Milli Bunny Vanilli. en la Super Bowl. O Bad Bunny en la... Sí, señor. Podemos hacer un día un especial sobre ovnis, sobre cosas extrañas que no se ven nunca, pero que se vieron en alguna ocasión puntual en Estados Unidos. Ese podría ser un programa, un Vámonos con capítulo guay. otra película de esas que cuando pones la canción en cualquier sesión, todo el mundo se sabe la canción. Sí, señor. La Bamba de Richie Valens. La Bamba, que es el biopic de la vida de Richie Valens. Es una película de 1987. Y bueno, pues narra la historia de un adolescente de Los Ángeles, Richie Valens, de origen latino, que se convierte de la noche a la mañana en una estrella del rock and roll en 1958, con una balada titulada Donna. Y en esa balada él explica, bueno, más que lo que explica, la gracia está en por qué él compuso esa balada. Él esta balada la escribió para su novia porque los padres de la chica no querían que la chica saliera con un latino. ¿Vale? Es decir, una situación de racismo provocó que él se convirtiera en un crack, en una estrella del rock and roll. O sea, para que veas las vueltas que da la vida. Pero la vida, insisto, da vueltas y dio más vueltas todavía para el propio Richie Valens, porque después de su boom tuvo una corta vida que terminó en un famoso y lamentable accidente de avión junto a Buddy Holly en el día en el que simbólicamente murió la música. O murió el rock and roll. O murió el rock and roll. Muy bien, Manel, efectivamente, porque la prensa de la época, de forma metafórica, de forma simbólica, pues unos lo calificaron como el día en que murió el rock and roll y otros el día en que murió la música. Sea como sea, la cuestión es que el loop varias veces en el programa esta frase que se ha mencionado desde que pasó eso, porque además tengo que decir que no sé qué hubiera pasado si estuviera vivo el Richie Valens, porque si en aquel momento fue ese bombazo, claro, que Elvis no fue en ese momento tanto, claro, no hubiera sido la historia de la música. Pero no solo Richie Valens, sino Buddy Holly, que también murió en el accidente. Bueno, y otro tercer artista y el piloto, murieron 4 personas en el accidente. Pero en cualquier caso, claro, ¿qué habría pasado si la vida de alguien extremadamente talentoso no se hubiera truncado tan pronto? ¿Qué habría pasado si Bruce Lee no hubiera muerto con 33 años? Claro. ¿Qué ha pasado si...? Claro, es que no lo sabemos. Yo creo que nos habrían aportado mucho a nivel cultural, vamos, a la historia, ¿no? En general, ¿no? Lou Diamond Phillips, que es el actor que hace de Richie Valens, que además lo hace espectacularmente bien, es un super crack. Y a mí me gustaría pues que viéramos la escena más conocida de la película, además con un temazo que todos conocemos, La Bamba. Para bailar la bamba, yo necesito una poca de gracia para mi patria. Y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
Bueno, es que lo que he dicho antes, es que no hace falta explicaciones con esta canción, esta versión, que a todo el mundo le gusta, tanto A todos, sí. Yo creo es que incluso hoy en día a la juventud, cuando Sí. haces una fiesta que hay mucha juventud, también sí. les gusta esta canción. Sí, es un tema. Seguimos, Mike. ¿Qué te parece Seguimos. si nos vamos, al menos por hoy, a la última canción de esta serie de películas musicales y en concreto hoy de los biopics? Nos ¿Sí? vamos a Rocketman. Hombre, De 2019, la vida de Exacto. Elton John. De Elton John, uno de los más grandes. Elton John tiene una lista larguísima de grandes canciones. Bueno, su vida es sorprendente. Y junto a su compositor de cabecera, Bernie Taupin, él es responsable de grandes canciones, como por ejemplo Your Song. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions and travel and show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Y atención con Your Song, que es una de mis canciones favoritas de todas las épocas. La mayoría de canciones pop tienen pues una progresión con 3, 4 acordes. En alguna ocasión, pues igual el puente hacen algún acorde más, alguna progresión distinta, igual le añaden 2, 3 más, 3, 4, en algún caso 6. Bueno, pues Your Song tiene 10 acordes distintos y no está construida con la estructura normal o habitual en una canción pop, sino que digamos que va evolucionando a medida que Elton John te cuenta el relato, te cuenta la historia, a medida que él te va contando todo, va progresando y va cambiando el fondo musical, ¿no? Y además no son acordes normales, él utiliza muchas inversiones. Bueno, no quiero entrar en temas de música, pero la cuestión es que es una canción muy especial por su parte musical, pero también por la letra. Y ya sabes que como yo soy profesor y traductor de inglés, pues entiendo las letras de las canciones y claro, pues algunas me tocan directo al cucharón. La patata. Y la patata. Y esta es una canción que a mí me emociona muy en especial. Y debo confesar que cuando estaba preparando y documentándome para el programa de hoy, pues se me han humedecido los ojos traduciendo la canción. Y es algo que quiero compartir con todos vosotros. Así que tengo preparada la traducción de la letra y para los que no tengáis un nivel alto de inglés, pues os recomiendo que escuchéis la canción y al mismo tiempo vayáis leyendo la letra traducida, que es muy fácil, ¿eh? O sea, vais a Google Translate y en un momento la traducís, es facilísimo, y vais como siguiendo más o menos la letra traducida al español para introduciros mejor en el mensaje de la canción, ¿no? Traducción. Es una canción de amor, ¿eh? Es una gran canción de amor que además no está hecha con los clichés y los parámetros habituales de quiero que estés conmigo toda la vida y este tipo de cosas. No. Es otro enfoque distinto, ¿no? Es lo que yo haría por ti, pero no puedo, ¿no? Sería más o menos. Y lo único que puedo hacer es ofrecerte algo tan simple como una canción. Aunque de simple no diré nada. Es un poco gracioso este sentimiento interior. No soy de los que se esconden fácilmente. No tengo mucho dinero, pero vaya si lo tuviera. Compraría una casa grande donde pudiéramos vivir los dos. Si fuera escultor, pero otra vez no. Quiere decir que no es escultor, que ni tiene dinero ni es escultor, ¿no? O un hombre que hace pociones en una exposición itinerante. Sé que no es mucho, pero es lo mejor que puedo hacer. Mi don es mi canción y esta es para ti. O un hombre que hace pociones en una exposición itinerante. Sé que no es mucho, pero es lo mejor que puedo hacer. Mi don es mi canción y esta es para ti. Y puedes decirle a todo el mundo que esta es tu canción. Puede que sea bastante simple, pero ahora que está hecha, espero que no te importe. Espero que no te importe que haya puesto en palabras lo maravillosa
que es la vida mientras estás en el mundo. Me senté en el tejado y me quité el musgo a patadas. Bueno, algunas de las estrofas, me tienen bastante enfadado, pero el sol ha sido bastante amable mientras escribía esta canción. Es para gente como tú que la mantiene encendida. Así que disculpa que me olvide, pero estas cosas hago. Verás, he olvidado si son verdes o azules. En fin, la cosa es lo que realmente quiero decir. Tus ojos son los más dulces que he visto. Y puedes decirle a todo el mundo que esta es tu canción. Puede que sea bastante simple, pero ahora que está hecha, espero que no te importe. Espero que no te importe que lo exprese con palabras. Lo maravillosa que es la vida mientras estás en el mundo. Joder. Mike, muchísimas gracias. Íbamos a acabar de otra manera, pero acabamos aquí porque veo que realmente no solamente cuando lo preparabas te has emocionado, sino que ahora también. Pero es que yo creo que mucha gente. Pero Manel, este es el poder de la música. Este es el poder. Mike, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a vosotros. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Ei família, això és en DJs de Lleida, el programa que fa olor de moqueta de discoteca i de refresc de taronja acabat de servir. I que us parla el vostre amic, el vostre confident, en J.M. Sánchez. Acabem d'arrencar i ja noto aquella vibració especial, aquell caliu que només es respira quan sona la bona música. I per començar, res millor que arrencar a poc, amb estil, amb classe, com qui arriba a la festa i ja sap que serà una nit per recordar. Aquesta dona que està sonant ara és una llegenda del soul i del funk. Venia de Florida, dels Estats Units, i quan va treure aquesta cançó, que era l'any 1982, va posar a ballar tots els que tenien un bon cor. Aquesta cançó no va ser número 1 de vendes, però sí que va ser d'aquelles que sonava a les ràdios més selectes i que feia aixecar el cap a tothom que l'escoltava. Així que ja ho sabeu, agafeu la persona que teniu al costat, mireu-la als ulls, sentiu el ritme, que el foc no s'apagui mai. Aquí la teniu, la gran Gwen McCrae, Keep the Fire Burning. Bé, arriba aquell moment, gent, el moment d'anar apagant llums, de recollir els vasos i de posar la funda al tocadiscos. S'acaba una altra sessió, un altre viatge en el temps aquí a DJs de Lleida. Jo, J.M. Sánchez, m'ho he passat com un nano amb tots vosaltres. Però abans de marxar, abans de que el llum vermell s'apagui del tot, ens queda una última dosis d'energia, una última cançó per fer que el cap no pari de bellugar-se mentre sortiu per la porta. I aquesta, sí senyor, aquesta és per lluir-la. Us parlem d'un grup alemany que va petar-ho fora als anys 90. Ells anaven de militars amb aquelles gorres de plat i les seves coreografies que tant ens feien ballar. Corria cap allà l'any 1992 i aquesta cançó es va convertir en un himne a les discoteques de mig món. Va arribar a vendre milions i milions de còpies i encara avui quan sona tothom aixeca el braç. Aquest és el nostre crit final, la nostra última explosió. Recordeu, la vida és com un caset, quan s'acaba la cara, sempre pots donar-li la volta i començar de nou. Ens trobem aquí la setmana vinent. Fins llavors, Captain Jack i Captain Jack. I arribem al final del programa d'avui. I tanquem amb una d'aquelles cançons que potser no sona cada dia a la ràdio, però que quan entra en una pista passa alguna cosa. Avui sona Delegation i el seu clàssic Where is the Love We Used to Know.
Una curiositat ràpida, tot i que ser britànics, on realment van explotar, va ser als Estats Units. Anys després es va convertir en una peça de culte per a DJs de soul, funk i fins i tot de Reggae House. I atenció amb això, hi ha col·leccionistes que paguen fortunes per les primeres edicions en vinil, perquè els arranjaments de corda estaven molt pel davant del seu temps. I el millor, molts la punxaven per baixar l'intensitat i acabaven omplint la pista per igual. Això és bona música i és el que no caduca mai. Nosaltres tornem la setmana vinent amb més històries, més novetats, més mirada DJ i ara sí, pugeu el volum, gaudiu de la música al vostre local, esdeveniment preferit i sobretot balleu, que és molt sa per la salut. Gràcies, adeu.